Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video referido al desarrollo placentario. En esta oportunidad vamos a intentar, aunque continuando con la idea de describir la estructura placentaria, vamos a intentar relacionarlo con algunas características funcionales de la placenta. Es por eso que, aunque ya hemos visto la estructura vellositaria general, vamos a ver que esta estructura vellositaria varía en tiempo y en forma y que esas variaciones o remodelaciones de las estructuras vellositarias incrementan la eficiencia del intercambio materno-fetal a tal punto que en un determinado momento de la segunda parte de la gestación se conforma una estructura vital para el crecimiento fetal, que es la barrera placentaria, o mejor llamada membrana básculo-sincicial. Aunque en el anterior video también vimos cómo se comportan las células citotrofoblásticas en la conformación de la coraza citotrofoblástica, vamos a ver que ese no es el único tipo de comportamiento que tienen estas células, sino que también hay una invasión trofoblástica extravellositaria de gran relevancia en, en la continuidad de la gestación. Y por último, haremos una muy breve mención del mecanismo de función o de la función de transporte placentario, haciendo hincapié, para finalizar, en el concepto de unidad materno-placento-fetal, con un pequeño ejemplo bastante conocido, que es el referido a la síntesis de hormonas esteroides, específicamente de estrógenos. Bueno, la imagen de la izquierda, la que estamos en este momento marcando, es ya conocida por todos, es un tronco vellositario principal proveniendo de la placa corial y formando un lóbulo placentario, el cual termina insertándose en la placa basal. Si nosotros hiciéramos un acercamiento de una de las vellosidades de segundo o tercer orden, que de estos troncos de anclaje surgen, estaríamos viendo esta vellosidad que estoy remarcando en este momento. Existen muchas formas de clasificar las vellosidades y en general no vamos a tomarnos demasiado tiempo en describirlas a todas. Simplemente voy a usar dos ejemplos para que quede claro cómo es el grado de remodelación y de evolución a través de la gestación de las vellosidades. Por ejemplo, este tronco central que tiene esta vellosidad, si fuera seccionado en forma transversal, nos mostraría una imagen similar a esta, que es una vellosidad troncal. Esa vellosidad troncal se caracteriza esencialmente por tener un core o un centro muy importante de tejido mesenquimático, y ese mesodermo nos hace sospechar, además de la ubicación central de los capilares y de los vasos, que su papel no está vinculado con el intercambio de sustancias, y de hecho se considera que este tipo de vellosidades, las vellosidades troncales, tienen una función de sostén mecánico y de también, obviamente, de conducción de los vasos umbilicales. La otra vellosidad que resulta interesante mencionar, pero que surge más adelante en el desarrollo, es la que surgiría de seccionar uno de estos pequeños brotes libres que queda en esta ramificación y que nos daría y nos ofrecería esta imagen en el corte. Esto es lo que se considera una vellosidad terminal, y esa vellosidad terminal muestra una imagen antagónica con la vellosidad troncal, en la que se caracteriza básicamente por la poca cantidad de tejido mesenquimático y también por la excentricidad de sus vasos, sus capilares, ¿sí? Esta excentricidad, sumada a un adelgazamiento notorio del tejido sincicial
que recubre a cualquiera de estas vellosidades que estemos mencionando, hace pensar que la barrera de intercambio ha disminuido su espesor y por lo tanto puede llegar a ser más eficiente para el intercambio de ciertas sustancias que de hecho terminan conformando la posibilidad de considerarla una verdadera barrera de intercambio entre la sangre fetal y la materna. Acá estamos viendo un corte tenido con hematoxilina y eosina, técnica de rutina. Estas son vellosidades del primer trimestre y estas son vellosidades de la segunda parte de la gestación. Notarán que en el dibujo, que puede ser quizás a los ojos que aún no tienen mucha experiencia en la mirada histológica, pero que tiene un correlato bastante interesante con la foto, pueden notar que hay un citotrofoblasto continuo, bastante fácil de identificar como células poliédricas o cúbicas con núcleos más bien claros de cromatina laxa. También se observa por fuera el tejido sincicial, el cual es continuo, y como peculiaridad, aunque no podemos saber si es mucha o poca la cantidad de tejido mesenquimático, lo que llama la atención es la ubicación del vaso. El vaso o capilar en esta vellosidad tiene una zona o una ubicación, perdón, central, que cuando vemos la vellosidad de la segunda parte de la gestación, notamos que precisamente esta ubicación de los vasos es absolutamente contraria y es excéntrica, a tal punto que están prácticamente en asociación con el sincicio trofoblasto, y vemos la discontinuidad del epitelio citotrofoblástico, el cual se encuentra solamente en pequeños grupos de células. Esta asociación mencionada previamente entre el capilar y el sincicio es precisamente lo que le da nombre a esta estructura, que ni más ni menos es la estructura que denominamos membrana vasculo-sincicial, vaso y sincicio. Obviamente en esta zona de aquí estaría el espacio intervelloso y por lo tanto la sangre materna. Por el capilar, esta es una rama de un vaso alantoideo o umbilical y por lo tanto va la sangre fetal, y el intercambio se da en esta membrana que suele tener o llegar a tener unos 2 micrones de espesor. La imagen de la derecha es una muy buena imagen, muy bien lograda, de un capilar, también fetal, en el cual se ven los glóbulos rojos, y se puede observar que la zona de intercambio, donde el sincicio está adosado al capilar, es una zona carente de estos núcleos, ¿sí?, que se observan en el sincicio trofoblasto. La zona donde hay núcleos, generalmente también hay organelas, y es el lugar donde el sincicio trofoblasto realiza sus funciones relacionadas con la biosíntesis. La membrana de intercambio que queda definida en esta segunda parte del embarazo es la que permite precisamente el crecimiento y la viabilidad del feto y lo lleva finalmente a término en el tiempo estipulado. Al comenzar el video habíamos asegurado que íbamos a discutir sobre ciertos comportamientos de las células citotrofoblásticas que no habíamos visto en el anterior video. Las células citotrofoblásticas conforman parte de las vellosidades y también habíamos visto en el anterior video que formaban primero los botones citotrofoblásticos y cuando estos confluyen se termina conformando la coraza citotrofoblástica. Ahora bien, como están viendo en el esquema A, existen unas células del citotrofoblasto que comienzan a producir una invasión extravellosa
Y esta invasión extravellosa, debido a cambios en la adhesividad de estas células, es totalmente fisiológica y normal. La decidua entonces empieza a recibir a estas células extravellosas que en en lo que se llama estadio 1 de la gestación normal, solamente se incrementa, y esto es debido a que precisamente esas células trofoblásticas están proliferando y además cambiando su patrón de expresión de moléculas de adhesión, las cuales van eh, modificando la capacidad de estas células trofoblásticas extravellosas de ocupar la decidua basal, y de esta manera llegar al estadio 2, en el cual se empiezan a ver cosas aún más particulares. Por ejemplo, células de este citotrofoblasto extravelloso que comienzan a intercalarse con las células del miometrio, ¿sí? Entonces han llegado bastante profundamente y comienzan a disponerse en cercanía de las paredes de la túnica media de los vasos uterinos. Como les dije hasta ahora, todo esto es parte de la gestación normal y deseable. Incluso en el estadio 3 de la gestación normal, se produce una notable invasión de los vasos maternos, de las arterias espiraladas, por parte de estas células que son ni más ni menos que células trofoblásticas extravellosas. Estas células trofoblásticas extravellosas ya no solamente se encuentran en la decidua basal, sino que también se encuentran conformando parte de la pared de los vasos, como si fueran células endoteliales, y también parte de la túnica media de estos vasos, además de encontrarse entre las células del miometrio, y esto termina conformando la placa basal, la que ya conocemos como parte de la estructura normal de la placenta, pero este tipo de invasión que acabamos de ver también define lo que se llama el lecho placentario, el cual tiene que tener o tiene que estar constituido también con células trofoblásticas que están en situación endovascular y profunda. Se cree que en el estadio 3 existe la posibilidad de que esta invasión sea menor de lo esperada, que haya un menor número de células del citotrofoblasto extravelloso, y que esta incapacidad de producir una invasión profunda de las arterias espiraladas y de alcanzar la formación o conformación del lecho placentario sea una de las causas de preeclampsia. La preeclampsia, simplemente como para que tengan ustedes una idea, es una condición que pone en riesgo el embarazo, que produce hipertensión y que en general es de muy difícil tratamiento. Bueno, vamos a volver un poco a la estructura de la barrera placentaria o membrana vasculosincicial. Precisamente en este doble nombre, la posibilidad de llamarlo barrera placentaria, es que hay que tener sumo cuidado a qué se considera una barrera. La peor idea que nos puede quedar sobre barrera placentaria es la idea de una barrera que es evitativa de las sustancias que pueden dañar al feto. Prácticamente todo lo que circula por sangre materna es capaz de atravesar la membrana vasculosincicial y afectar de igual manera al feto. Por lo tanto, la idea de barrera como mecanismo de protección tiene que ser abolida pronto, y ser modificada por la idea de una membrana que tiene ciertas reglas de intercambio, y estas ciertas reglas de intercambio son las mismas reglas que tienen cualquier membrana de intercambio. Es decir, se guía por gradientes de concentración y por principios físico-químicos. Por lo tanto, si bien pasan sustancias que son benéficas para el desarrollo fetal, como el oxígeno, el agua, nutrientes, vitaminas, hormonas, etc., también pueden pasar sustancias que son drogas de abuso, pueden pasar toxinas, pueden pasar virus. Por lo tanto, la protección de la barrera se limita simplemente a que protejamos a la madre
y de esa manera podemos saber qué es lo que este individuo tiene en sangre y por lo tanto predecir qué es lo que va a llegar a la circulación fetal. Por último, antes de cerrar este segundo video sobre desarrollo placentario, les queríamos transmitir un poco la idea de lo que en obstetricia parece ser un concepto importante, como es el de unidad materno-placento-fetal. El concepto de unidad materno-placento-fetal se basa en la existencia de tres compartimientos: el fetal, el placentario y el materno. Y la idea de esta unidad es que precisamente actúan en forma colaborativa en un sinnúmero de funciones, el cual, en este ejemplo que estamos mostrando en pantalla, es simplemente la producción de una hormona muy importante para la gestación, que son los estrógenos. En este caso se muestra claramente cómo la suprarrenal fetal es requerida para que la dihidroepiandrosterona se sulfate, y también es importante la hidroxilación que ocurre a nivel hepático. Solamente a partir de esta conversión que ocurre en el compartimiento fetal es que la placenta, a través de sus sulfatasas, son capaces de hidroxilar a estriol, la dihidroepiandrosterona, y el estriol es liberado a circulación materna. Ejemplos como este hay unos cuantos y nos hacen reflexionar sobre esta unión, esta unidad que se conforma entre el feto, la placenta y el compartimiento materno, en el cual están los tres comprometidos en el desarrollo de ciertas actividades que conducen, en este caso, a la terminación de una gestación con un feto a término. Este ejemplo que hemos dado es un ejemplo endocrino, pero existen otros ejemplos de unidad materno-placento-fetal no necesariamente de origen endocrino. Bueno, llegamos al final del segundo video sobre desarrollo placentario. Esperamos que les hayamos transmitido algunas ideas que son interesantes para estimular la lectura de los libros de texto, y en el caso que surjan dudas, no dejen de consultar los grupos y las aulas virtuales. Nos vemos en una próxima instancia. Hasta luego.